Parecía un vuelo cualquiera, nada fuera de lo normal. 2 mujeres, 7 maletas, un destino de lujo. Dubái. En el aeropuerto de Heathrow, todo transcurría con absoluta calma. El sonido de las maletas rodando, los anuncios de embarque, las voces mezcladas entre el murmullo del aeropuerto. Rutina. Una escena más de un día cualquiera. Ellas avanzaban sin prisa. Sonrisas amables, pasaportes impecables, billetes de clase business. Nada que llamara la atención. Nadie sospechó nada. Las maletas pasaron por los escáneres una a una, sin alarmas, sin revisiones, sin una sola pregunta, solo el pitido del control de seguridad, y luego silencio. Ya a bordo, se acomodaron en sus asientos, pidieron agua, miraron por la ventana y esperaron el despegue. Un vuelo más hacia Dubái, o eso parecía, porque bajo esas maletas perfectamente organizadas se escondía algo más. Entre la ropa y los artículos de aseo había paquetes sellados al vacío, compactos, precisos, pesados, y no eran drogas, tampoco eran armas, era dinero, millones de libras en efectivo, limpias, imposibles de rastrear. Así operaba una red silenciosa, elegante y mortalmente eficiente. Una red de mensajeros de lujo capaz de mover más de 100 millones de libras desde las calles del Reino Unido hasta las torres doradas de Dubái, y en el centro de todo, un hombre del que pocos habían oído hablar. Nunca aparecía, nunca firmaba nada, pero lo dirigía todo, desde las sombras. El hombre detrás del mayor crimen financiero del Reino Unido. A simple vista, no había nada especial en él. No tenía el aspecto de un criminal, ni el brillo arrogante de un capo, ni el ego desbordado de un magnate del dinero sucio. Era diferente, un hombre tranquilo, reservado, siempre en silencio. Vivía en Dubái, en una zona residencial elegante, pero sin lujos exagerados. Un apartamento discreto, una rutina ordenada, una vida que no llamaba la atención de nadie. A ojos del mundo, era solo otro empresario de clase alta, con un apellido de peso y un pasaporte impecable. Abdullah Muhammad Ali bin Bayat al-Falasi. Un nombre que sonaba respetable, intocable, pero tras esa fachada impecable se escondía una mente fría y calculadora. Una mente que había aprendido a moverse entre las grietas del sistema financiero británico. Mientras otros traficaban con armas o drogas, él traficaba con algo mucho más valioso: dinero limpio, efectivo en su forma más pura. Millones de libras que cambiaban de manos sin dejar un solo rastro digital. No era un improvisado. Al-Falasi había pasado años observando, aprendiendo cómo funcionaban los controles de seguridad, las aduanas, los bancos, los límites legales. Y poco a poco, pieza por pieza, construyó algo enorme. Una red invisible. Un sistema tan preciso que podía mover millones de libras fuera del Reino Unido sin que nadie lo notara. Y lo hizo sin levantar la voz, sin usar la violencia, sin una sola amenaza, solo inteligencia y paciencia. El primer movimiento fue casi insignificante. El 1 de enero de 2020 tomó un vuelo desde Heathrow con destino a Dubái. Un comienzo aparentemente inocente, como si fuera un viaje más de negocios. Pero ese día, algo cambió. Llevaba consigo 11 maletas y declaró en aduanas poco menos de 700.000 libras. Nada fuera de lo común para un empresario con fortuna. Nadie sospechó nada. Los agentes sellaron sus documentos y lo dejaron pasar. Pero dentro de esas 11 maletas, no solo viajaba dinero, viajaba una idea, un plan, el embrión de una red que pronto se convertiría en la mayor operación de transporte ilegal de efectivo en la historia reciente del Reino Unido.
porque ese vuelo fue solo el principio, el ensayo general de algo que estaba a punto de crecer, más allá de todo control. Los meses siguientes, Al-Falasi afinaría su sistema. Creó rutas, contactos, mensajeros. Gente común, aparentemente inocente, que se convertiría en los engranajes de su maquinaria financiera. Ninguno de ellos sabía del todo para quién trabajaba. Ninguno entendía la magnitud del dinero que movían. Y así, poco a poco, el hombre invisible de Dubái se convirtió en el cerebro oculto del mayor crimen financiero del Reino Unido. Su red era tan eficiente, tan meticulosa, que logró sacar del país más dinero sucio que cualquier otra organización antes que él. Sin armas, sin violencia, solo con maletas, vuelos y sonrisas en los aeropuertos. El mundo lo ignoraba. Las autoridades no tenían ni una pista. Y mientras tanto, Abdullah Muhammad Ali bin Bayat Al-Falasi seguía moviendo el dinero de las calles británicas hacia los rascacielos dorados de Dubái. Y lo más impresionante es que en ese punto apenas estaba comenzando. Durante 10 vuelos distintos, él mismo transportó casi 6 millones de libras. 10 viajes que, vistos en frío, parecían parte de una rutina de negocios, pero cada uno era en realidad un experimento meticuloso. 10 ocasiones para probar rutas, ajustar tiempos, calibrar documentos, seleccionar mensajeros y medir la reacción de los controles. 10 oportunidades para perfeccionar un método que combinaba simplicidad y fría inteligencia. No fue azar, fue diseño. Cada viaje aportaba datos. ¿Qué tipo de maleta levantaba menos sospechas? ¿Qué combinación de capas de ropa y ambientadores engañaba a los perros? ¿Qué frases funcionaban en el mostrador de facturación? ¿Qué horarios eran menos escrutados? Aprendió a jugar con la mecánica humana del aeropuerto, la prisa de los agentes, la confianza que inspira un asiento en clase business, la costumbre de no mirar 2 veces a quien paga en efectivo. El sistema era elemental y al mismo tiempo brillante por su eficacia. Efectivo recogido en el Reino Unido, enviado en vuelos comerciales y del otro lado del mundo convertido en un activo difícil de rastrear, oro en Dubái. Dinero que salía como billetes y llegaba como lingotes. Un cambio que borraba gran parte del rastro. Un intercambio que contaba con la complicidad del anonimato y la rapidez. Entradas y salidas, entregas en aeropuertos, contactos que esperaban discretamente al otro extremo. Los clientes no eran improvisados. Eran organizaciones con recursos, con necesidades y con estructuras. Grupos del crimen organizado, redes de narcotraficantes, operadores que necesitaban mover grandes sumas sin la fricción de los circuitos bancarios. Pagaban por eficiencia y seguridad. Pagaban el 10% del total transportado, una tarifa que muchos consideraban cara, pero que, a ojos de quienes buscaban impunidad, era un precio que valía la pena. Y por ese porcentaje, él ofrecía un servicio integral. No era solo transportar maletas, era reclutar mensajeros, gente común, rostros que no levantaban sospechas, y entrenarlos en lo que debían decir y cómo debían comportarse. Era coordinar la logística, qué vuelos, qué conexiones, qué hoteles discretos. Era producir el papeleo falso que convertía una operación ilícita en un viaje aparentemente legítimo. Y al final del ciclo, era asegurarse de que el dinero desapareciera en manos seguras. Lavado, conversión y reinserción en circuitos que no dejaban huella. Con cada operación, la maquinaria se volvía más precisa. Los procesos se documentaban, las rutas se repetían hasta que parecían naturales, las fallas se corregían al vuelo. Y así, lo que comenzó como una serie de pruebas, se convirtió en una vía de escape masiva
para el dinero sucio. Con el tiempo, la red alcanzó un punto de no retorno. Los millones dejaron de ser excepciones para convertirse en corriente constante. Más de 100 millones de libras fluyeron a través del sistema, desapareciendo del mapa financiero británico sin dejar rastro. No fue solo una operación, fue una industria en la sombra, con su propia cadena de suministro, reglas y actores especializados. Para darle una fachada de legalidad, registró una empresa, Omniest Gold Trading, un nombre elegante, deliberadamente neutro, una marca que hablaba de metal precioso y mercados globales y que servía sobre el papel para blanquear la práctica. Los sellos, los papeles y la historia de una compañía ficticia ofrecían el disfraz perfecto. A simple vista, documentos coherentes. En la práctica, una cortina de humo que despejaba sospechas y abría puertas. Omniest Gold Trading no era solo una caja con papeles, era la máscara corporativa que permitió que el mecanismo siguiera funcionando. Un sello en una carta, una firma en un formulario, y aeropuertos, bancos y aduanas veían lo que quisieran ver, una operación comercial más en la red global del comercio de metales. Y mientras la fachada se mantuviera intacta, la máquina siguió girando, hasta que, como ocurre con toda arquitectura diseñada por humanos, llegaron las fisuras. Pero en aquellos primeros años, la apariencia bastó para que la red pareciera intocable. Los mensajeros viajaban con cartas falsificadas, documentos que aseguraban que estaban autorizados a transportar dinero en nombre de la compañía. Y detrás de todo eso, él, Al-Falasi, reservaba cada vuelo personalmente. Elegía rutas, horarios, clase business, no por lujo, sino por estrategia. Más equipaje, más discreción, más control, todo administrado a distancia desde la comodidad de Dubái. Jamás se mezclaba, jamás aparecía. Siempre en Dubái, siempre en silencio, hasta finales de 2021, cuando decidió hacer lo impensable, viajar a Londres con su familia. Ese fue su error, y fue entonces cuando todo empezó a desmoronarse. Así comenzó todo, el punto de partida del mayor caso de crimen organizado británico. Ella ya lo había hecho antes, 3 veces, sin contratiempos, sin sospechas. El procedimiento era siempre el mismo: volar a Dubái, hospedarse en un resort de lujo, dejar las maletas y volver a casa con dinero fácil. Un viaje, unas vacaciones y ningún problema. Pero el cuarto viaje fue diferente. 3 de octubre de 2020. En el Terminal 5 de Heathrow, Tara Hanlon, gerente de recursos humanos de Leeds, se preparaba para abordar su vuelo a Dubái. 5 maletas grandes, más de 60 kilos en total. A su lado, otra mujer, Megan Reeves. Sonrisas, tono relajado y una historia ensayada. Es un viaje de chicas. El contenido de las maletas estaba cuidadosamente preparado. Capas de ropa perfumada, ambientadores por los bordes. Debajo, paquetes sellados al vacío, bloques de billetes cubiertos con café molido, un truco perfecto para confundir a los perros detectores. Era un plan que había funcionado antes, hasta ese día, cuando todo empezó a desmoronarse. Nada parecía fuera de lugar. Desde fuera, todo parecía normal. 2 viajeras más rumbo a Dubái, sin nada que llamara la atención. Pero lo que Tara Hanlon no sabía era que los agentes de fronteras ya las estaban observando. Un olor que lo cambió todo. Esta vez, algo no salió como antes. Un perro detector marcó el rastro de un olor sospechoso. En segundos, la calma se rompió. Hanlon fue apartada del resto, conducida a una sala de inspección. Allí, trató de mantener la compostura.
Dijo que solo llevaba ropa, que no sabía lo que su amiga había empacado, que todo era un simple viaje de vacaciones. La verdad dentro de las maletas. Cuando los agentes abrieron el equipaje, el secreto quedó al descubierto. Bajo las prendas y los ambientadores aparecieron paquetes sellados al vacío. Dentro de ellos, 1,9 millones de libras en efectivo. El teléfono lo reveló todo. Cuando los agentes examinaron su teléfono, descubrieron lo que realmente había detrás. Mensajes, nombres, instrucciones, conversaciones con Michelle Clark, la mujer que la había reclutado. Notas meticulosas. ¿Qué decir? ¿Cómo actuar? ¿Cómo no levantar sospechas? Había registros de viajes anteriores, 3 vuelos durante el verano, transportando más de 3,5 millones de libras en efectivo. La petición que lo cambió todo. Entre los mensajes, uno destacaba por encima del resto. Necesito 12 personas más, que estén en forma, que no hablen y que sean de fiar. Una simple frase, pero suficiente para exponer el alcance real de la operación. El hilo que desató la red. El arresto de Tara Hanlon no fue el final de una historia, fue el principio. Al revisar su teléfono, los investigadores tiraron del hilo y poco a poco la red completa comenzó a desmoronarse. Pero antes de entender cómo colapsó aquel sistema, hay que conocer a la mujer que movía los hilos desde Dubái. Michelle Clark. Michelle Clark, la mente detrás de la red. Cuando Tara Hanlon comenzó a hablar, dio varios nombres, pero uno resaltó entre todos. Michelle Clark. No era una mensajera. No arrastraba maletas, ni esperaba vuelos en salas de embarque. Ella era quien movía los hilos, quien daba las órdenes. Una vida aparentemente normal. Antes de todo esto, Michelle había trabajado como asistente ejecutiva en Sky TV. Una mujer común, con una familia, un esposo y 2 hijos. En apariencia se había mudado a Dubái buscando un nuevo comienzo. Pero lo que realmente había iniciado allí era algo mucho más oscuro. La conexión invisible. Las investigaciones no tardaron en confirmarlo. Los mensajes encontrados la vinculaban con casi todos los mensajeros. Ella organizaba los vuelos, gestionaba los documentos falsos y enviaba cada instrucción a través de chats cifrados. No necesitaba ensuciarse las manos. Su poder estaba en el silencio y en la precisión con la que movía a cada persona, como piezas de un plan perfectamente calculado. Michelle Clark controlaba cada detalle. Indicaba a cada mensajero qué empacar, qué decir y hasta cómo comportarse frente a los agentes de aduanas. La mayoría nunca llegó a verla en persona. Solo unos pocos la conocieron realmente. Todos coincidían en lo mismo. Una mujer tranquila, convincente, de apariencia profesional. A quienes preguntaban demasiado, les decía que trabajaba para una embajada. Y con eso bastaba para eliminar cualquier sospecha. Sunshine and Lollipops. Para mantener el control, Clark creó un chat grupal con un nombre tan inocente como irónico: Sunshine and Lollipops. Detrás de ese título alegre se escondía una de las redes de contrabando de dinero más sofisticadas del Reino Unido. Cada nuevo recluta era añadido al grupo. Allí recibían instrucciones detalladas antes de cada vuelo: cuándo viajar, qué llevar y cómo pasar desapercibidos. Nada quedaba al azar. Cada mensaje, cada movimiento, era parte de una maquinaria diseñada para parecer inofensiva, pero que movía millones bajo una sonrisa virtual. Nada de llamadas, nada de mensajes por fuera. Todo se manejaba a través de canales cifrados, imposibles de rastrear. Cada mensajero debía comprar un móvil desechable, usar solo ese durante el viaje y destruirlo al regresar.
Después, esperaban en silencio el siguiente encargo. Clark controlaba cada movimiento. Pagaba los vuelos con tarjetas a nombre de Al-Falasi, siempre en clase business, no por comodidad, sino por capacidad. Más maletas, más dinero. En Dubái, el engranaje continuaba. Los contactos esperaban en el aeropuerto, recibían las maletas y desaparecían con ellas en minutos. Los mensajeros se hospedaban en un resort, descansaban unos días y luego regresaban al Reino Unido. Nunca volvían a ver ese dinero. Durante meses, el sistema funcionó como un reloj, preciso, silencioso, intocable, hasta que los errores empezaron a acumularse, pequeños detalles que pronto se convertirían en grietas dentro del plan perfecto. Los mensajeros del crimen no era la clase de gente que uno asociaría con el crimen. No tenían antecedentes, no llevaban tatuajes de pandillas ni historias oscuras. Eran personas comunes, influencers, exmodelos, profesionales con vidas aparentemente normales. Pero esas mismas personas se convirtieron en las piezas clave de una red que movía millones. Jobin, una exmodelo y antigua pareja del boxeador Joe Calzaghe, aceptó 3.000 libras por un primer viaje. Parecía fácil, hasta que junto a su pareja Jonathan Johnson terminó transportando casi 3 millones. Amy Harrison era distinta, discreta, confiable, precisa. Completó 3 viajes y además ayudó a coordinar la logística y los documentos falsos. Beatrice Oughty, con solo 26 años, empezó con dudas, pero poco a poco ganó la confianza de Clark y acabó coordinando 16 viajes, además de los suyos. Y luego estaba Nicola Essen, 56 años, rostro amable, una vida sin sobresaltos. Viajó con 19 maletas en 3 vuelos. Más de 6,5 millones de libras pasaron por sus manos. Eran diferentes entre sí, pero compartían un mismo pensamiento. Creían que, mientras siguieran las reglas, nadie las atraparía. ¿Cómo funcionaba realmente la operación? Era un sistema tan preciso que parecía una máquina bien calibrada. El dinero, casi todo procedente del narcotráfico, se reunía en apartamentos alquilados por toda Londres. Lugares vacíos, sin muebles, sin cámaras, donde solo había mesas, básculas, selladoras al vacío y montones de efectivo. Cada maleta llevaba 500,000 libras, escondido bajo capas de ropa, café molido y ambientadores, una mezcla diseñada para confundir a los perros detectores. En el aeropuerto de Heathrow, el plan se sostenía sobre un simple hecho. La seguridad busca armas y drogas, no dinero. Los escáneres 3D detectan amenazas, no fajos de billetes. Y las declaraciones de efectivo dependen únicamente de la honestidad del viajero. En Dubái, la segunda mitad del sistema completaba el ciclo. Las mensajeras presentaban cartas falsas de Omniest Gold Trading, con sellos y firmas que parecían auténticos. Los agentes fronterizos veían el documento, asentían y las dejaban pasar. La entrega era rápida, limpia, sin rastros. Durante meses, todo funcionó con una precisión inquietante, hasta que la red perfecta comenzó a fracturarse, uno por uno, cuando cada mensajero cometió su propio error. Las detenciones. Todo comenzó con Tara Hanlon. Su arresto fue el primer hilo que empezó a desenredar la red. Luego vino Denek Kamarit, un ciudadano checo detenido con 1,300,000 libras escondidas en su equipaje. Después, Joe Larvin y Jonathan Johnson, capturados en marzo de 2022, tras mover más de 5 millones entre los dos. La lista continuaba. Amy Harrison, atrapada poco después. Beatrice Oughty, arrestada en mayo de 2021, con pruebas que la conectaban directamente con Michelle Clark
y Abdullah al-Falasi. Nikola Essen, Muhammad Ilas. Uno tras otro, todos fueron cayendo. El patrón era claro. Los mismos vuelos, los mismos documentos falsos, las mismas tarjetas usadas para comprar los boletos. Todo llevaba a un mismo punto. Y en el centro de esa telaraña siempre aparecía el mismo nombre, Abdullah al-Falasi. Pero había un obstáculo. Al-Falasi estaba en Dubái, lejos del alcance de las autoridades británicas, hasta que cometió el error que lo cambiaría todo. Decidió volver. Sentencias finales. El verano de 2022 marcó el cierre de una de las operaciones financieras más grandes del Reino Unido. El caso llegó al tribunal de Isleworth Crown Court. Allí, Abdullah al-Falasi se declaró culpable. Más de 100 millones de libras lavadas fuera del país. El juez lo describió como una red considerable bajo su mando y dictó sentencia: 9 años y 7 meses de prisión. Además, se le confiscaron 2,5 millones en activos, un Mercedes G63, una camioneta Ford y 3 relojes Rolex. Pero al-Falasi no fue el único. Las condenas se extendieron a toda la red. Tara Hanlon, la primera en caer, recibió 34 meses de prisión. Zdenek Kamarit, 2 años y 10 meses. Jobin, 2 años de condena suspendida y 200 horas de trabajo comunitario. Jonathan Johnson, 12 meses suspendidos. Amy Harrison y Nikola Essen también obtuvieron sentencias suspendidas, mientras que Beatrice Oakty fue condenada a 42 meses entre rejas. Y en medio de todo, una figura seguía ausente: Michelle Clark, la mujer que movía los hilos desde Dubái, aún bajo investigación, y que desde 2020 no ha vuelto a salir de los Emiratos Árabes Unidos. Este caso reveló algo más que una red de lavado de dinero. Mostró cómo los aeropuertos del mundo pueden convertirse en auténticas autopistas del crimen, sin armas, sin violencia, solo maletas llenas de efectivo y un sistema tan perfecto que las dejaba pasar sin ser vistas. Ahora la pregunta es para ti. ¿Qué piensas de todo esto? ¿El dinero? ¿El método? ¿Las sentencias? ¿Crees que la justicia estuvo a la altura? Déjalo en los comentarios. Y si te apasionan las historias reales como esta, suscríbete y activa las notificaciones, porque detrás de cada caso cerrado, siempre hay otro por descubrir.